Hola. Hola, ahora sí. Vale. Pois, hola de novo e benvidas as que vos acabades de incorporar a esta segunda hora ou segunda charla desta mañá de sábado, do último día do Carballo Interplay. Acabamos de ver aquí o tráiler con todas as webseries que compiten este ano no festival, series que veñen de todo o mundo e como vedes, pois bueno, moi variado, temos moi bo material. Esta noite, ás 9, temos a gala de clausura na que se saberá quen son as ganadoras, os ganadores desta quinta edición do Carballo Interplay. Pero, como decía ao principio, pois temos, ademais de webseries, un montón de contidos digitais, transmedia. Queremos explorar todo ese mundo. Estivemos antes vendo que é o que está pasando no xornalismo, no contido así que fan as publicacións online para a xente máis nova, para milenias. E falando de milenias, ou casi de xeración Z, máis ben, pois bueno, é para nós un auténtico placer ter aquí a Belena Gaynor e a Carolina Iglesias. Por favor, un aplauso para elas. Porque ademais hai que decir, e aquí podémolo confesar con orgullo, que no equipo do Carballo Interplay somos fans de Operación Triunfo, algunhas máis que outras, eu a que máis, teño que decirlo. Dilo sin miedo. Claro, é que eu era xa fan de Operación Triunfo en 2001, e eu era da época de Portal Mix. Eu era das que entraba... La buena. Eu era da que entraba nos foros de internet, que había eso en Portal Mix, que xa de entonces Yes Music era unha empresa bastante innovadora, aportando esa parte online a un contido que se emitía por televisión, e pasaba algo moi parecido que sucedía ahora, que había fans vendo Canal 24 Horas, que se emitía nunha televisión de pago que non tenía nadie prácticamente, pero as poucas persoas que o tiñan pois iban contando que era o que pasaba no 24 Horas de Operación Triunfo, e estábamos todos aí nos foros. Falo de 2001, época dos foros de internet, que ainda non había Twitter, nin vídeos, nin YouTube, nin nada desto. Para nós, Operación Triunfo, aparte de que sexamos fans desa parte emocional que é, digamos, o espírito de todo, non? A emoción que nos leva a que nos guste un produto. Eu creo que desde moitos puntos de vista é un fenómeno moi interesante para traer aquí, porque eu creo que é o gran contido transmedia en España dos últimos meses, o que tuvo máis impacto e o que é tamén un caso exemplar por como fixeron esa maxia. Bueno, entendo que se xuntaron varios factores, ahora non los contarán, pero sí que houve un traballo detrás, e aquí están Belena e Carolina, que son como dúas partes, representan a dúas caras dese traballo en redes de Operación Triunfo. Carolina a cara máis visible, ¿no? Porque era que contaba o que pasaba nas redes na propia televisión, no formato tele. Correcto, sí. Carolina... Super tarde. Super tarde, ¿no? Estábamos todos aí... A 1:30 da mañá. En plan, como as cousas destas de llama y gana, ¿sabes? Le hacía la competencia, eso yo. Pues el sueño de mi vida. Pero, gracias a que existe YouTube, pois non facía falta estar desperto hasta tan tarde. Podemos ver a Carolina despois, está aí gravada. Vamos a ver un fragmento de que era o que, para os que non trasnoitabades, vamos a ver un fragmento de que era o que facía Carolina no chat de Operación Triunfo. Este es un vídeo que había en YouTube de los mejores momentos de Carolina Iglesias en el chat. Vamos a conectar con Carolina Iglesias, no sé si la conocéis, Percebes Sigrelos. Pues claro, el primer día, ¿no? Lo tenemos aquí ya. Carolina, buenas noches, ve hacia la luz. Caroline. Oh, Dios. Uy, la madre Hola, de mí. Madre mía, ¿de qué pasa? vas tú? ¿Qué te parece? De Caperucita Roja, ¿qué te parece? Hola, no, Frozen. Es que vaya pregunta. De la Fronce voy. La Fronce. Muerta, con el matiz. Fronce muerta. El matiz ese, sí. ¿Cómo? Tampoco era difícil, es verdad también. Hay que unificar a la gente, ¿sabes? Bueno, pero parecía un poco un cagarro, también te digo, es verdad. Y la gente ha preguntado si iban disfrazados ya, o esos después, tal, o si iba disfrazada de Candy Crush. Que ese, pues me ha gustado, que te diga. Hombre, sí, pero estaba bonita, pero bueno, yo qué sé, si la arrastra, pues da penita. Pues, bueno, ya, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he gozado desde aquí.
A mí no me cuentan nada, yo aquí soy el último mono. Acaba de llegar, Soy ¿no? la becaria, no me he enterado de nada. Mírame cómo me han vestido el primer día. Acordaos que hay cámaras en los espejos y eso, que estamos ahí a todo. Cuando uno se duerme ya sabes que deja de controlar, ya sabes, la gente tiene ahí muchos aparece intereses, Belena de fondo, ¿no? Pues mira, a ver, te cuento así por Ese día iba vestido de paisano, menos mal, doy de gracias. Está la gente que no caga a Maya de España, tal cual. Ha destacado, pero para mal, que no, que yo sé y eso no era. Aquí cada uno que suelta las hormonas para afuera como si de la adolescencia se tratase. Chao, amore. Chao, chao. Qué sexy. Igual con un chupito o algo. Estoy escogiendo entre Power Rangers, ponis, estoy ahí de momento eligiendo el modelito. ¿La patrulla canina tienes? También, por supuesto. Porque se lleva muchísimo, ya lo sabes. Se estila mucho ahora. Vamos a en Cibeles. cerrar la... Bueno. Sí, bien, que se acabe aí. Tú aquí, Carolina, representas varias cousas. Representas a fan de Operación Triunfo, esa carpeta chea de pegatinas, sí, una carpeta aportación mía. Sí, no me quiero... La hizo en la oficina. Sí, el primer día. La verdad es que no sé cómo me echaron el primer día, porque llegué y dije, claro, tenía que tener, o sea, yo tenía que decir pues lo que se dice en las redes, que lo voy escribiendo a boli en un folio reciclado, para escribir por detrás de un guión de una cosa que tenéis por ahí. Y dije, joder, pues si tengo que llevar algo, que lleve una carpeta o algo. Y entonces, el primer día era como de, fui a producción, ¿me podéis dar pegamento y una tijera? Y pero esta chica... En plan, no sabe de qué va estas cosas y me estuve ahí pegando mi carpeta con cosas de OT1, OT2, OT3, también por derechos, porque OT4 es de Telecinco y tal, y digo, bueno, por si acaso, pero bueno, Enrique Anaut, o sea, no hacía falta tampoco buscar de otros OTs, ya había cosa buena, sí. Tú eras fan de OT1 también. Sí, muchísimo. Y lo habías declarado en múltiples... Sí, salí del armario de los fans de OT y lo dije, sí. Y por eso entras a trabajar en Operación Sí, Triunfo. eso es muy fuerte, porque yo, o sea, tenía vídeos en mi canal de YouTube, yo siempre buscando la viralidad, hice un vídeo hablando de OT1, sorpresa, no fue viral, claro que no. Y entonces yo algún vídeo había hecho, pues eso, hablando de que era fan de OT y tal, pero cuando ser fan de OT no molaba, ahora esto se lleva. Y yo, fan, o sea, más fan todavía, ultra fan. Y entonces Tinei Rubira, que es el director de Yes Music, vio mis vídeos hablando de OT. Y entonces a raíz de eso me llamó para participar en OT. Y como, buah, o sea, bueno, tú sabrás, ¿sabes? Pero guay. O sea, pero no me esperaba cuando hice un vídeo hablando de OT y subiéndolo a YouTube que eso o sea, acabaría en OT. Es que es muy loco. Es muy loco. Retweet. Sí, y está igual. Claro, porque tanto Carolina como Belena eran youtubers antes de trabajar en OT. Carolina estuvo en el Carvalho Interplay el año pasado, hablando de su canal de YouTube, Percebes y Grelos. Y Belena Gaynor también había declarado en su canal de YouTube, que ya veía mucha gente y tenía muchos suscriptores, que le gustaba OT. Vamos a ver cómo cuentas también ese momento de... Vergüenza. ¡Hola, Pandacornios! ¿Cómo estáis? Belena Gaynor ya llegó. Belena Gaynor, qué subidón. Belena Gaynor, mola mogollón. Suscríbete. Espero que estéis maravillosamente bien y hoy os traigo un vídeo que aún no me creo que esté haciendo y que me parece muy fuerte. Ay, a ver cómo empiezo yo con esto. Todos vosotros sabéis que yo siempre he tenido un sueño en la vida, una meta, un objetivo, algo por lo que seguir viviendo todos los días de mi vida y eso era Yes Music. Desde aquí os pido, de verdad, necesito trabajar en ese programa, lo que queráis. También os puedo barrer el plató, preparar el catering, entrar al público, me da igual. Necesito trabajar en ese programa, por favor. A tu lado mis sueños se harán por fin realidad. Ella ahí en el medio. Polonia siempre contigo, Belén. No puedo más, este momento es tan épico. ¡Viva usted, tía! ¡Viva usted, tía! ¡Mua! Madre mía. Creo que es uno de los momentos ¡Qué drama! más No me felices de acordaba. mi vida porque vuelve Operación Triunfo. Y sí, chicos, por fin os lo puedo decir, estoy dentro del equipo de Operación Triunfo 2017.
De verdad, es que aún no lo asumo. No lo asumo porque no me cabe en esta cabeza. ¿Quién me iba a decir a mí que cuando tenía 9 años y se estrenó el programa ese buen 22 de octubre y yo estaba en el sofá con toda mi familia, salió Bisbal y mi madre dijo, ay, mira ese chico de los rizos, ese va a triunfar? Y obviamente pues triunfó, es mi favorito junto a Chenoa, junto a la gran mayoría de los concursantes. ¿Y quién me iba a decir a mí con 9 años que hoy podría decir al mundo entero que iba a trabajar en Operación Triunfo? O sea, es muy fuerte. Y os preguntaréis, ¿y qué vas a hacer, Belena Gaynor? ¿Vas a fregar el plató finalmente? Si por mí fuera, lo barrería, o sea, lo haría absolutamente todo, pero como no puedo por tiempo físico, porque no tengo clones como Manuel Bartual, pues yo me dedicaré a estar dentro del equipo digital de Operación Triunfo en redes sociales y preparando cositas que vais a flipar. O sea, vamos a hacer cosas muy guays porque es un programa que se lo merece, ya que noté... Ya, sí, mejor, porque si no... Prometíais que vais a hacer cosas muy guays y habéis hecho cosas muy guays. Pero cuéntanos, ¿cómo fue la llamada? De hecho, no fue una llamada, fue un mensaje directo por Twitter. Uy, qué que era millennial. súper millennial, claro. Bueno, como habéis visto, yo pedía en cada vídeo que hacía del tag de Chenoa, tag de Bisbal, pues al final decía, por favor, ¿podéis tuitearle a Tinet contrata a Belena Gaynor? Y la gente lo hacía, ¿sabes? Entonces, claro, el señor cada vez que yo hacía un vídeo tenía como 50 menciones de contrata a Belena Gaynor. Yo creo que al final me contactó para que lo dejara en paz, ¿sabes? Y nada, un día recibí el DM y vi Tinet Rovira, yo no me lo puedo creer, ¿sabes? Igual es spam o algo, pero no, entré y me dijo, ¿nos podemos ver mañana? Me hizo un poco de rogar, ¿no? ¿Le dejaste el leído? Sí, en plan, buah, pero porque me estaba dando un infarto, ¿sabes? No por otra cosa. Y yo, sí, cuando quieras, en plan, voy ahora mismo si quieres, ¿sabes? No tengo ningún problema. Y nada, al día siguiente fui a las oficinas, me estuvo hablando de todo y yo en plan, ¿pero qué quieres de mí, sabes? Dice, mira, el contrato, voy a firmar ahora, esto es un momento histórico. Y tenía el contrato de OT ahí firmándolo uno a uno mientras me contaba su vida. Y yo, ¿pero qué quieres de mí, sabes? Y ya cuando ya llevábamos 1 hora y media hablando, me dice, nada, que quiero que estés en el equipo digital. Y yo me hice la digna otra vez, porque eso es muy importante, ¿eh? Parecer que vales más de lo que vales, pero no. Y yo, muy bien. Yo, bueno... Cayéndote una lágrima muy seria. Sí. Nada, muchas gracias, sí, no sé qué. Salí llorando, llamando a mi madre, mamá, y mi madre, lo has conseguido, es tu sueño, pero como si hubiera ganado, ¿eh? Belena de España. Y yo, que sí, llorando, bueno, un festival eso. Y ya, es que hoy aún no me lo creo, ¿sabes? Es como que todo ha pasado tan rápido, es tan surrealista que no lo asumo, ¿sabes? No sé, es como una burbuja. Y ahora vuelve a empezar y es que no me da tiempo de asimilar las cosas, ¿sabes? Claro, pero ya están preparando T2 y ahí vais a estar, ¿o no? Igual yo no tengo más disfraces ya, ¿sabes? Para mostrar. No lo sé. O sea, yo que igual me llaman el día antes. Pues puede ser. Bueno, pero todavía está coleando y tanto que está coleando todo lo de OT 2017/18. Claro. O sea, que aún queda... ¿Estás todavía trabajando en, Sí, ahora estamos... en el post-OT? Sí, estamos pues dando difusión a los conciertos, vamos a unos cuantos, subimos vídeos y tal, para que la llama de OT siga viva durante este tiempo, pero ya tenemos que ir bajando con OT 2017 para ir subiendo el otro, porque en breves ya empezarán los castings y no nos queremos olvidar de ellos, pero sí que es verdad que somos un programa de televisión y ahora ellos ya son artistas individuales, ahora tienen que hacer su carrera y no depender de nosotros, aunque a mí me dé mucha pena porque, jolín, ahora que puedo hablar con ellos y quererlos más, ¿sabes? Pero es eso, ahora tenemos que dar paso a los siguientes y apoyarlos al máximo. Que cuando te llama Tinet y te contrata para el equipo de redes, entiendo que configura un equipo de redes con gente un poco de perfil joven. ¿Y cómo se plantea ese equipo y qué es lo que os mandan a hacer? ¿Cómo se diseña el trabajo? Bueno, o joven tampoco te creas. O sea, éramos 4, que estaba mi jefe que diseñaba la estrategia y lo supervisaba. Luego estaba Elena, que es una chica que tiene mi edad también. Que fuimos al concierto del Hotel Reencuentro, las 3 juntas. Exacto. Correcto. Un dato que aporto porque como aquí no... Ya está. Y luego otro chico, Albert Vico, que pues igual tiene 40. Sí, correcto.
que a ver, no es mayor, pero no es joven, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Lo sé. pero me refiero que a mí cuando me dijeron, mira, este señor estará en el equipo, pensaba, ay, le tendré que enseñar todo, ¿sabes? Pero no, jolín, ha salido a flote, ¿sabes? Pero se encargaba más de la parte comercial, aunque ahora ya está súper metido, es casi youtuber y todo, ¿no? Pero sí. Y dice shipear. Sí, dice todo moderno, está on point. ¿Y cómo diseñasteis todo el trabajo digital de OT? ¿Cómo se plantea que OT sea un programa que, vale, se emite los lunes, la gala cada lunes en televisión, pero queremos que sea un programa para Internet? ¿Cómo se diseña eso? Pues siendo fan, o sea, claro, como fan tú ves qué necesidades tienes y como yo, pues el resto, tú, cualquiera. Entonces decimos, lo más importante hoy en día es que esté todo el contenido disponible en YouTube, porque es la plataforma a la que vamos todos a buscar vídeos al final. Y como ya se decidió que el canal 24 horas iba a ser en YouTube, pues eso nos facilitó muchísimo las cosas. Dentro de YouTube hay una herramienta que te permite cortar en directo lo que sucede en el canal 24 horas y subirlo. O sea, eso fue una salvación para nosotros. Nos tardó 2 semanas descubrirlo, porque lo hacíamos súper rudimentario, ¿sabes? Pero cuando eso funcionó fue un exitazo, porque claro, tú imagínate, pase de micros el sábado, que lo tengas, nada más acaba de cantar Aitana la canción, ya está subido al canal. Aunque no lo hayas visto en directo, lo puedes ver en diferido cuando quieras y al momento. Y es eso, o sea, la estrategia surgió de las necesidades de unas fans locas, obsesivas, porque también cuando ves un programa de televisión a ti te gusta comentarlo con los tuyos y hacerlo tuyo al final, porque es totalmente diferente ver un programa que verlo y tuitear a la vez. Entonces era muy importante también narrarlo desde el propio programa con el lenguaje de millennials o de todo el mundo, porque todo el mundo lo entiende, ¿sabes? Que no somos nada raro tampoco. Y es eso, o sea, intentábamos ver las necesidades de cada plataforma y dar el máximo contenido. Las principales eran YouTube y Twitter, ¿no? Sí, y luego Instagram nos ayudaba mucho el día de la gala, que hacíamos directos de las actuaciones y eso la gente que era de fuera y no lo podía ver en el canal internacional, pues lo agradecía un montón, porque claro, si vives en Londres y quieres ver la gala en el momento y comentarla, pues lo veían a través de Instagram también. Y además era con otro punto de vista, porque era desde el público Claro, que está en el era en plató, primera ¿no? persona, totalmente. Sin edición ni nada, que ahí pasara lo que pasara, se iba a ver, ¿sabes? O sea, y era un punto muy guay. Ahí entonces, es que además teníais la colaboración de los fans ¿qué porcentaje de trabajo se hacían los fans para comunicar OT? Pues bastante, o sea, claro, nosotras teníamos el 24 horas, pero también comíamos, intentábamos tener vida a veces, ¿sabes? Y pues si pasaba algo súper importante nos avisaban en plan, oye, ha pasado esto. O el día que Aitana se dejó la plancha encendida, oye, que se ha dejado la plancha, ¿sabes? Entonces subió Noemí y pues nos salvó de un incendio. Y, jolín, la verdad es que los fans han sido súper buenos con nosotros. También los hay que no, porque los hay, ¿no? Porque son súper haters cuando no hay algo subido, es que odiáis a este concursante. Oye, no, o sea, vamos por partes, ¿sabes? Pero eso, nos han ayudado muchísimo a generar más contenido del que ya hacíamos también. Carolina, tú tenías que estar pendiente de lo que la gente tuiteaba, básicamente, ¿no? ¿Cómo ves ese trabajo que hacía la gente porque, claro, tú ves otros programas, cuando comentas en Twitter un programa de la tele, que lo hacemos todos, claro, comentas, pero es muy difícil tener al momento el trozo que ilustra lo que estás comentando. Pero en el caso de OT, la gente comentaba directamente, comentaba 24 horas y ponía el trozo de 24 horas que estaba comentando, con lo cual era muy fácil enterarte de lo que había pasado en el día si estabas en Twitter. ¿Tú cómo veías, como fan, como persona que participa en la conversación, ese trabajo de los fans? Hombre, yo me metía, o sea, diariamente me metía siempre en el hashtag del directo de fue ese trending día. topic todos los días. Hasta cuando se acabó, estuvo como varias semanas siendo trending topic. Sí, sí. Entonces, yo me metí ahí y hay muchísimos fans que suben eso, cachos del directo y tal, y los pases de micro muchas veces los veía en directo, pero si no, pues eso, por diferido, porque estaba al momento, y me metía para ver qué cosas graciosas habían pasado, y al final es como que, o sea, no podía ver el 24 horas todo el rato, aunque reconozco que alguna vez los vi desayunar, que no hacían nada, desayunar, y yo ahí, joder, qué cracks. Bueno,
Pero me ha pasado que, yo qué sé, que siento como que he visto prácticamente todo el paso del concurso gracias a también los fans que ponían en las redes todo lo que hacían y así yo estaba al día de todo, porque de cara a la gala, cuando es la gala y comentaba los tweets de la gente era solo de lo que había pasado en la gala, pero ya tengo el background de todo lo que había pasado durante la semana por si acaso era necesario para comentar, no sé. O sea, yo, por ejemplo, hubo una gala en la que Alfred tuvo un ataque de ansiedad muy heavy y desde dentro era como, actúa, ¿no? No sabemos, estábamos todos así y la gente en las redes en plan, ¿qué le pasa a Alfred? No sé qué, digo, no lo sé, ni yo ni él tampoco, espérate un momento. Pero, y Mónica, Mónica Naranjo tuvo como un comentario un poco desafortunado porque creo que no sabía exactamente lo que había pasado y como mucha gente sabía que había tenido ansiedad, pues como que sabiendo que Alfred tenía y le pasaba esto, cuando hablé de Alfred sí que como que mencioné lo de la ansiedad porque ya también tienes al final influyes a la gente, ¿no? Entonces es como una forma de decir, bueno, igual en la gala ha pasado una cosa un poco rara, pero tener la ansiedad es normal, hay que pedir ayuda y todas esas cosas. Entonces, bueno, es necesario saber lo que pasaba entre semana para poder dar un comentario que no fuera como superfluo y que digas, es que esta tía no ha visto OT en su vida. Entonces, bueno, pues eso. Y luego iba apuntando pues cosas graciosas o cosas así. O sea, no era mi opinión, era pues lo que decía más o menos la gente. Hacía como una media de todo y decía eso y decía coño muchas veces también. Había una audiencia digital 100% de OT, es decir, se decía que muchos fans seguían el concurso sin ver las galas en televisión ni nada. Bueno, al final supongo que sí, pero es que era posible y que de hecho había mucha gente más interesada en lo que pasaba en la academia que en el formato gala. Es como si hubiera dos programas, ¿no? El programa que es una gala de entretenimiento, de prime time, más para toda la familia y demás, y luego el programa que es lo que realmente enganchaba y era adictivo, que era el 24 horas. ¿Cómo era la audiencia de OT? Claro, el otro día leí un artículo sobre esto y ahí me di cuenta realmente del trabajo que hemos hecho, ¿sabes? Y comparaba OT con La Voz, que La Voz ha tenido muchísima más audiencia que Operación Triunfo en la tele. Pero es que ya no hay que medir solo las audiencias por televisión, porque es que el programa empezaba súper tarde. Yo llegaba a mi casa a las 4 de la mañana, o sea, eso era surrealista, ¿eh? O sea, los lunes eran un drama. Y los martes... Los martes más. Los martes eran horribles. Sí, el martes durante 4 meses para mí no existió. Yo iba como un zombie durmiendo 4 horas y ya está. Claro, imagínate, si nosotros estamos así, la gente igual. Claro. Los pocos que llegaban a ver a Carolina, ¿sabes? Ya, y mi abuela, tío, que yo le decía, no voy a salir más, que luego salía, pero era como, duérmete ya, por favor. Claro. Sí. Y es eso, o sea, el impacto que ha tenido en redes, o sea, las visualizaciones de nuestro canal de YouTube es algo, o sea, que el otro día vi una estadística que me hace mucha gracia, o sea, no es para nada relevante en informes ni nada, pero me hace mucha ilusión decirlo, que todo el tiempo que se ha gastado toda la gente en ver contenido de OT, si lo sumas todo, haría 3.000 años, ¿sabes? O sea, ¿tú sabes cuánto es 3.000 años? Es que no lo asumo, ¿sabes? No me entra en esta cabeza. O sea, si sumas todos los minutos de visualización, sumaría 3.000 años. O sea, eso es una barbaridad. Y eso conlleva también generar mucho contenido en otras redes, como en Twitter, en Instagram. O sea, entras en Instagram, en Explora, y si no te sale una foto de Amaya, o Alfred, o Aitana, es que no tienes Instagram directamente, ¿sabes? O sea, la gente se ha vuelto súper loca con ellos, y es súper guay también. Sí, y de hecho yo... Dejaré de decir súper también, ¿vale? Ya, somos dos teenagers, ¿eh? Bueno, la cosa es que, pues por ejemplo, comparándolo con La Voz, yo pues en algún momento, o sea, ya me encantan los talent shows y los realities y no sé qué, y lo he visto todo, hasta lo que no ha visto nadie, pues ahí estaba yo, estudio de actores, todo. Y por ejemplo, La Voz es un programa que al final, yo creo que en los talents de cantar se ha perdido un poco el valor del cantante, que es lo que en Operación Triunfo siempre me gustó más porque creo que se empatiza con el artista, porque al final lo ves durante, pues con suerte, pues 3 meses o 4, y entonces al final sabes todo de esa persona, lo ves en 24 horas y además de valorar su talento, lo conoces como persona y te ves reflejado en ello. En La Voz, creo que leí una vez como que en cada programa de La Voz salen como 100
artistas, entre los que las audiciones a ciegas, los que no cogen y los que sí. Y luego que el ganador de La Voz a lo mejor ha cantado en directo 4 o 5 veces, entre que hace como unas batallas o no sé qué tal, y dices, claro, es que no te da tiempo a veces a calar en la gente. Y luego hay artistas que salen de La Voz y lo petan, pero es más difícil para la gente quedarse con el nombre de todos. A lo mejor te quedas con la cara de uno y ahí se queda. Entonces, en Operación Triunfo yo creo que pues se le da más valor a las personas y al final, pues Amaya yo creo que ha hecho un favor enorme para los prejuicios con Operación Triunfo, por ejemplo, porque yo antes decía soy fan de Operación Triunfo y era como de, madre mía, la friki, chaval. Y ahora también, pero es verdad que hay mucha más gente, más gafapastas a lo mejor, que dicen que les gusta Operación Triunfo, o más artistas, que yo conozco a muchos músicos que tenían muchos prejuicios con Operación Triunfo y después de Amaya, que Amaya ha sido como la forma de asomarte un poco a la ventana y decir como, ah, bueno, pues, oye, pues no lo hacen mal, ¿no? Y Amaya es una persona pues que toca todos los estilos de música, no sé, súper talentosa, luego súper feminista y tiene 18 años. Dices, pues es que... Pues y luego el repertorio también, ¿no? Claro. Que era como muy más diverso de lo que el prejuicio que la gente podría tener. Claro, y te cantaba como te canta el Canca o Rosalía, cualquier cosa. Entonces, pues yo si tuviera un hijo sí que me gustaría que fuera fan de Amaya. No ya sé. que no puedes tener a Amaya, ya pues... Ya que no, claro, sería físicamente imposible, la verdad. Pero sí, o sea, Amaya y muchos de ellos creo que tienen unos valores y en general todos como de, pues eso, de compañerismo que yo echaba de menos en la televisión también. Que a mí me gusta el petardeo y todas esas cosas, pero también me gusta que se transmitan valores buenos y tal, ¿no? No va a ser todo Lidia Lozano llorando. Ahora, digamos, a tono pasado, pues es como fácil analizar, pues salió bien porque tenía todos los elementos y demás. Pero al principio... Sí, la gala cero fue un mojón, pero vamos. La gala cero fue un horror. Tú estabas, ¿no?, cuando subí llorando. No, yo empecé a currar en la gala 1. Yo la gala 0 la vi con mis amigos en una casa con 40 personas y yo en plan, yo estuve en los castings finales y los había visto a todos y sabía quién entraba y todo eso y eran súper talentosos y me había quedado flipando. Y de repente empieza la gala y mis amigos... Es que, o sea, empezó a cantar Aitana, se perdió y todos mis amigos mirándome así y yo os juro que tienen talento, de verdad. Claro, era muy difícil explicar, o sea, con la cantidad de gente que estaba deseando que fuera mal, porque en realidad hasta el más fan de Operación Triunfo es como de, pero es que me apetece un poco que sea una cagada y se hunda y mal, porque tenemos eso dentro, yo qué sé. Entonces, era como, no sabía explicarles, pero era como, te juro que tienen talento. Y claro, fue muy difícil explicarlo. Luego salió Juan Antonio y no sé qué, y digo, joder, macho. Pero es que fue, bueno, pues se juntaron muchos fallos de técnicos, de sonido, de nervios, vamos a ver, es que lo sueltan ahí a cantar, pues no. No, es que fue muy difícil, o sea, y para el equipo también. De hecho, claro, los lunes por la tarde ensayaban y pues era el único momento en que no estaban en la casa y podíamos salir al exterior nosotros también y verles en directo sin nadie más, ¿sabes? Y jolín, es que lo hicieron súper bien. Yo estaba casi súper emocionada, en plan, guau, mis hijos ya, ¿sabes? Desde el minuto 0. Claro, empezó la gala, drama tras drama, y yo, es que no me lo puedo creer, ¿sabes? Claro, yo grabando con el Instagram, con mi otro móvil, todo el mundo diciéndome, menuda mierda, no sé qué, y yo, madre mía. Yo pensando, bueno, mañana me echan, esto se acaba, y se acabó mi sueño, ¿sabes? O sea, y cuando acabó la gala, recuerdo que subí a la redacción, me senté y me puse a llorar. O sea, digo, es que no puede ser, que valen mucho, la gente los... Twitter eso era el infierno, o sea, era... Y encima se petó la app. Petó la app. Porque había que salvar a dos. No. Sí, echaron a Mimi, Joao claro, salvaron a Mimi, es verdad. Yo qué sé, ya no me acuerdo. Y entonces, justo para el momento de votar, se petó la app. Entonces era como de, y además, claro, sois unos mentirosos porque queréis salvar a no sé quién. Pero... Claro, ya ves a mi jefe, que es el que llevaba el tema de la app, diciendo, yo me voy a mi casa, no sé qué, y yo, no te puedes ir tú, ¿sabes? O sea, tiró un mechero ahí y dijo, ala, sí, arder. Sí, a la mierda. Y yo, y ahí llorando, vino Tinet, que no pasa nada, de verdad. Y yo ya me quedé más tranquila, en plan, si tú dices que no pasa nada, porque es como Dios en la tierra, ¿sabes? Para mí. Vale. Entonces me calmé para parecer una persona mayor, ¿sabes? Pero por dentro estaba fatal. Y bueno, al día siguiente... Tía, tú llorando el primer día y yo recortando caras de Enrique Arnaud, ¿sabes?
Pues imagínate. Y claro, al día siguiente teníamos como reunión de crisis, en plan, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque salir a torear a Twitter con todo el drama que había, pues era bastante fuerte. Entonces abrió el 24 horas y dijimos, hay que hacer algo. Entonces, ellos empezaron a cantar en los box y, jolín, cantaban bien, ¿sabes? Porque no estaban nerviosos, no habían fallos técnicos, no estaban ante 300 personas o no sé cuántas cabían ahí. Y cantaban muy bien. Entonces, ahí ya empezamos a bombardear, a subir vídeos, a tuitear, que está ensayando Alfred, no sé qué. Y todo el mundo vio, joder, cantan bien, no es nada de lo que pasó ayer, ¿sabes? Y ahí es cuando la gente se fue reconciliando un poco con nosotros. Y a la gala 1 pues fue mejor y fue mejor hasta la gala 3, que fue el bombazo. Y ahí ya todo el mundo era fan de OT. Pero nadie nos apoyó en el minuto 0. Fue muy duro, fue muy duro. La gala 3, la de Sirius La de Stars, ¿no? Sirius Stars. Ahí es donde empieza un poco el fenómeno Ahí OT. empieza OT, para ir bien, pues ahí empieza. Es en ese momento en el que os dais cuenta de que en Internet se está haciendo algo nuevo, que se os está yendo de las manos, pero para bien. ¿En qué momento os dais cuenta un poco de eso? Pues justo ese día y al día siguiente, porque ya empezaba el tema del shipeo, de Almaya. Claro, cuando hay una pareja que ves que es real pero no te lo dicen, ¿sabes? La gente empatiza porque el amor, el drama, el salseo, pues nos gusta, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo ya hacía capturas de se ven al fondo, se están dando la mano, eso significa que no sé qué. Me encanta eso, ¿eh? O sea, CSI. me encanta, porque es que se lo ocurran, ¿sabes? Sí, sí. Y a partir de ahí ya se hizo súper viral su historia y eso conllevó a que todo el mundo estuviera enganchado 24 horas también. Y, jolín, ahí sí que lo petamos. Fue el primer vídeo en llegar al 1.000.000 de visitas, el de Sirius Stars. La actuación, sí. Y de ahí ya para arriba, todo para arriba. Me acuerdo un día, de hecho, cuando estaba en la semana ensayando esa canción, que como al final del 24 horas, como a las 10:30 o una cosa así, estaban ellos sin parar de ensayar la canción en el piano. Y estábamos ahí, no sé, 20.000 personas, que para entonces eran 20.000 personas o más, o 30.000 o una cosa así. Amigos. Estábamos porque yo estaba como en pijama en mi casa, así, diciendo, Dios, se van a besar. Así, y estaba con muchísima más gente en Twitter viendo cómo ensayaban Amaya y Alfred sin parar, que era como de, pero que está bien desde la primera vez que la hicisteis. Es que ya podíais, yo qué sé, hacer un dibujo un rato, ¿sabes? Porque estaba todo bien. Y no paraban de ensayarla tal, y estábamos todo el mundo, pues eso. Y luego, además, se apagaron las luces, no sé qué, fue como súper bonito. Muy épico. Muy épico, o sea, es que era como una película de amor bonita. Claro, y luego era como al día siguiente, empezábamos y había, no sé, 1.000 personas viendo la puerta cerrada, ¿vale? Que estaban ahí y es como, ¿pero qué os pasa? ¿Sabes? Y ya comentando en el chat, en Sí. plan, no sé qué es ganadora, y era como, Dios, Sí, qué pero energía. buenos días, en plan eran educados, Sí. en plan hablaban entre ellos, era como una comunidad súper guay, ¿sabes? Pero es eso, que se quedaban mirando la puerta, yo no sé, pues ir a tomar un café fuera o algo, no sé, ¿sabes? Yo a veces cuando enfocaba, o sea, a veces habían cambios y tal, y Xavi enfocaba una silla, ahí en esos momentos a veces me replanteaba un poco mi vida, ¿eh? Decía, O un vaso, iba... un vaso, sí, él también es muy artista. Sí. Pero yo estaba ahí diciendo, pues aquí estamos, 15.000 personas viendo un vaso. Pues muy que bien. lo que me pasaba a mí es que los echaba de menos. O sea, llegaba el domingo, claro, pues intentas tener tu vida social con gente, pero acababa en casa y digo, ¿y qué hago? Pues como soy fan de OT, me ponía 24 horas, ¿sabes? O sea, que no podía dejar de lado la vida profesional de la de fan, Y aún ¿sabes? así todo el mundo te hablaba de OT, o sea, porque yo de fiesta, claro, no hay, la gente, pedo no tiene límite ya. Entonces, claro, a las 4 de la mañana ven que es buena idea decirme, me encanta Miriam, y a ti te gusta Miriam, y yo, a mí también me gusta Miriam, no sé, ¿qué te pasa? Pero como la gente muy eufórica de, mis favoritos no sé quién, a ver si gana, no sé, y yo, guay, o sea, fetén, leído. Check, claro, entonces como que mucha gente tenía ganas de contarme, o sea, de hablarme de OT, que a mí, o sea, mi sueño es que la gente se acerque a mí a hablarme de OT, ¿sabes? Genial. Y hablar de OT aquí, mi sueño también, joder, súper bien. Pero era como que al final, por mucho que quisieras desconectar de OT, no se podía porque todo el mundo te hablaba de OT. Incluso a mí que salía 3 minutos, que yo digo, pues la gente ve la tele, fíjate. Sí. Es una apreciación que hago. Pero es verdad que yo que sé, que todo el mundo te asocia a OT y entonces tenía ganas de hablar de OT, pero eso es como, yo a mí me recordaba pues a cuando la época de OT1, que era como de se hablaba de OT, todo el mundo tenía una opinión o un favorito o un no conozco a no sé quién, pero a Maya mola mucho. Era como la frase de todos de, ¿pero es así de verdad? O sea, y es como, sí, o sea, claro que sí.
así de talentosa y tal. Y también se tira pedos porque es humana como Chenoa. Hablabais de que habéis mencionado a Xavi Mir, el realizador del 24 horas. Es la estrella. Uno de los fenómenos que más me ha fascinado de este OT es esa relación que se creó entre los fans, la gente que estaba viendo el 24 horas, y el realizador, que ya tenía su cuenta de Twitter, su club de fans. Los fans ya le pedían cosas a él directamente, le reñían pero se hizo querer, yo creo que porque estaban en los momentos de shipeo, porque al final era el que más shipeaba de todos. Bueno, ¿alguien no sabe lo que es shipeo aquí en la sala? Es como querer que dos sean novios, ¿no? Algo así. En plan, aunque no sea real, o que sí, o no. Tampoco me quiero hacer la moderna, una relación que puede ser real o ficticia. Pues eso, yo es que Ficticia pensaba... en tu cabeza, claro, ¿sí? yo no me entero. Yo pensaba hasta hace poco que trap era rap mal escrito, ¿sabes? Entonces tampoco me quiero hacer la moderna mucho cuando hablo, perdón. Pero sí, bueno, Xavi, muy guay. Una estrella. O sea, era como los fans diciendo, Xavi, cuando entre no sé quién, enfoca a tal persona. Y él se montaba a veces sus fundidos, en plan, Alfred tocando en un lado, fundido, así como se llame, del Movie Maker, así. Sí. Y Amaya en otro lado, como pensativa, que igual no estaba pensando, simplemente estaba empanada. Pero... Cuando inventó el recuadro para tener a todas las parejas controladas, ¿sabes? Buenísimo. Madre mía. Un crack. Pero a mí me hacía mucha gracia Xavi, porque claro, él es mayor, ¿sabes? Él sí que es mayor. Un realizador veterano de Exacto. televisión de Veterano. 50 y pico años. Sí. Y los primeros días venía, claro, a las redes, no sé qué, mira, yo tengo 50 seguidores. Y cada semana iba viniendo, actualizándote, haciéndote el update y decía, pues ya tengo 5.000. Y yo, ¿cómo, sabes? Y ahora creo que ya tiene, no sé, 13.000 o así seguidores en Twitter. O sea, ya es una estrella, es un influencer máximo. Totalmente. Es lo más. Capitán de todos los shipeos, además. Él está ahí. Yo fan de este, o sea, es súper guay. Fan de todo. Yo creo que los va a casar a todos al final, ¿sabes? Sí. O sea. Y luego también hay otra estrella para mí, yo creo que de OT, que es una cosa que me sorprendió, que es Martí. Martí es el hijo de Tine Rubira, o sea, del director, que es, ¿cómo se llama su labor? Es producción. Bueno, él era recepcionista, pero producción también, sí. Y estaba en la casa y, bueno, llevaba micro, pero muchas veces se lo apagaba y no se escuchaba bien, pero tiene hasta vídeos en YouTube de gente recopilando sus mejores momentos, porque él era o sea, le soltaba unas sobradas a ellos. En plan, es que teníamos el hater en casa, ¿sabes? Claro, y es muy divertido. Le iba a Gonei con una bolsa vacía y le decía, ahí están tus votos, ¿sabes? O sea, era como... O he estudiado 4 carreras y estoy aquí sirviendo calamares, ¿sabes? A unos niñatos. No, muy fan. De hecho, es que él no asume su papel, porque es muy raro, ¿sabes? Es como que la gente lo ha subido arriba porque se lo merece, pero él no entiende porque es que tampoco es fan del programa. O sea, los quiere porque, joder, ha convivido con ellos 3 meses al final, pero a él le da igual, ¿sabes? Es en plan... Y de hecho el otro día me dice, joder, es que ojalá no me volvieran a llamar. Y yo, no digas eso, ¿sabes? O sea, tío, que es tu padre. Claro, pero es que es eso. Es que es eso, le da palo, ¿sabes? Trabajar en la misma empresa que su padre, o sea, no quiere. Y jolín, nos costó convencerle para hacerle un preguntas y respuestas. Al final lo hizo y las respuestas son... Es que es el Quaney de Aitana y luego el de Martí. O sea, ha superado hasta Maya ya, ¿sabes? O sea, Martí ganador de OT. Total. Al principio también contabais con que el éxito de 24 horas sería tan grande y que funcionaría de forma autónoma. ¿Preveías lo que pasaría después de que ya hubiese marcas que quisiesen estar en momentos de 24 horas? Pues todos recordamos cuando de repente pues una marca de pizzas pues se ponen a cenar y llega Telepizza y se ponen todos a comer pizza. Y era un momento patrocinado por la marca de pizzas y pasó con Olympus, pasó con un montón de cosas. ¿En qué momento os dais cuenta o ya estaba como pensado de antes que las marcas pudieran intervenir y estar presentes en el 24 horas? Claro, aquí entramos en el vacío legal de Televisión Española, no anuncios, pero el canal sí, obviamente se puede porque ahí no entra para nada, pero sí que teníamos que tener en cuenta que si entraba una marca tenía que entrar y salir, porque si no los vídeos no los podía utilizar la gente de Resumen o Gala, porque eso sí que se emitía en Televisión Española. Entonces tenía que aparecer el productor y marcharse. Entonces la primera acción que hicimos fue con Telepizza, lo puedo decir, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, sí, también. Y todo el mundo lo sabe, tampoco es un secreto. Entonces, fueron los primeros que apostaron por ese formato.
¿Salió de ellos o fue...? Fue mutuo, Sí, ¿sabes? trabajo comercial con ellos. Sí, fue un acuerdo que al final nos gustó lo que nos proponían y queríamos hacerlo, queríamos apostar para ver cómo funcionaba. Sí que es verdad que cuando entraron los 4 repartidores, todo lleno de rojo, ¿sabes? Era como un poco intrusivo y la gente, guau, nos la están colando, no sé qué, vendidos de mierda, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero pasó algo muy importante, que no solo venían pizzas, venía cerveza también. Entonces, después de la cerveza vino el fiestón más épico que se ha montado en esa academia nunca. Y, de hecho, es que el vídeo de la fiesta ya tiene 1 millón de reproducciones. Imagínate la de gente que no sale de fiesta y está viendo el vídeo, porque dura 1 hora y media, ¿sabes? O sea, que de hecho yo lo hago. En plan, yo ya estoy mayor, yo ya no salgo. Entonces veo el vídeo y digo, joder, qué bien se lo pasan, ¿sabes? Y me lo paso bien disfrutando por ellos, no sé. Soy muy madre al final. Y todo el mundo, guau, muchas gracias Telepizza por este momento, luego se cambió, ¿sabes? O sea, la gente es como le da también. Pero que luego al final, por ejemplo, cuando entraron los pizzeros, o sea, creo que no he visto a los triunfitos más emocionados, o sea, ni cuando fueron favoritos. O sea, entraron los pizzeros con pizza y estaban como, o sea, pegando botes, no sé qué, grabando con el móvil, en plan, ¿pero qué es esto? ¿Qué están trayendo? Tal. O sea, es como, al final no... Es una promo real, o sea, es que les gusta, claro. Ya está. Y recuerdo que Amaya dijo, jo, es que prefiero la pizza que ver a mi madre. Y hostia, tía, ¿sabes? O sea, sincera siempre. Branded, ¿no? content. Sí, total. Luego hubo un momento drama con otra marca, que fue McDonald's, ¿vale? O sea, hicimos más o menos lo mismo, pero eso salió peor, porque Amaya comió muy rápido, porque tenía mucha ansia, parecía esos supervivientes al final, ¿sabes? O sea, no sé. Comían demasiado sano. Claro, ¿sabes? Y luego, joder, qué mal me encuentro. Hostia, tengo ganas de potar. Y yo, tía, cállate. Y aún estaban las bolsas de McDonald's encima de la mesa. Y yo, tía, no, por favor. Yo estaba así. Y yo, no se calla. Y dice, buah, me voy al baño. Y yo, joder, ya está. Pero bueno, McDonald's súper contentos. Y yo, bueno, pues si a ti te gusta, estupendo. Y luego, Las patatas que indigestaron a Amaya, sí, ¿sabes? Sí, pero bueno, viral, ¿sabes? Claro. Y luego otra que fue muy guay fue la del Corte Inglés. O sea, eso ya fue el sumum. Claro, nos metimos 1 hora en un Corte Inglés a comprar las marcas solo del Corte Inglés, además, para más redundancia. Y lo emitimos en el canal 24 horas. Nos llevamos el dispositivo allí con las cámaras y todo. Y claro, antes hacíamos el hype. ¡Buah, va a pasar algo súper sorprendente! No sé qué. Claro, de repente se cae el 24 horas porque los llevaban al Corte Inglés y todos, ¿qué estará pasando? ¡Guau, qué guay! Luego, claro, los metes en un Corte Inglés y dices, ya estamos con la publicidad de mierda, tal, no sé qué, lo de siempre. Vale. Entonces, fue una acción que duró 1 hora, pero claro, ver a Amaya comprando, diciendo, no me gusta nada de lo que hay aquí, ¿sabes? Y Noemí, pero esto no me gusta, quiero a mi madre, ¿sabes? Decir. Y luego Aitana también probándose y diciendo cosas que son así de naturales ellas, ¿sabes? Y pues les colamos un anuncio de 1 hora y la gente era consciente y lo comentaba. Nos están colando un anuncio de 1 hora y aquí estamos, 50.000 personas viéndolo, ¿sabes? Y es que era así, era real, pero cuando ofreces un contenido que es divertido y que encaja con ellos y al final no te hace pensar que estás viendo un anuncio, pues te enganchas, ¿sabes? Y creo que al final ese es el valor que ha podido aportar OT a las marcas. Ya no era tanto como lo de Telepizza, de te traigo el producto, lo enseñas y pum, ya está, no interactúas más, sino que en el Corte Inglés iban a la tienda, se probaban la ropa, luego las prendas que se compraron se agotaron, nos lo dijeron los del Corte Inglés, todo, o sea, todo. Ni en la web ni nada lo podías encontrar ya. O sea, que la gente está loca, o sea, está loca real, ¿sabes? Y de hecho Telepizza también nos lo dijeron, que la noche esa del momento Telepizza, pues la centralita estaba desbordadísima, ¿sabes? Para que veas cómo somos los humanos, ¿eh? Culo veo, culo quiero, oye, ya está. De hecho, hablábamos en la conversación anterior de branded content y de cómo convencer a las marcas para que intervengan de otra manera y aporten pues más valor, porque ya el anuncio tradicional como que ya te lo pasas y no lo quieres ver. Es un ejemplo brutal. Yo creo que lo habéis hecho muy bien. Las marcas lo han hecho muy bien y parece que el formato se presta. Yo ya me imagino el próximo T2 en el 24 horas ya como lleno de momentos, seguramente con marcas ahí. Lo bueno de todas las marcas que han querido participar en OT es que nos dejaban libertad creativa. En plan, le proponíamos cómo nos gustaría que fuera.
Y es que nadie mejor que nosotros sabe lo que va a gustar a la audiencia. O sea, y al final las marcas tienen que hacer eso, un ejercicio de decir, vale, igual no es lo que yo pienso 100%, lo que decían antes, que no porque aparezca tu logo una hora va a ser mejor. En el Corte Inglés no aparecía el logo del Corte Inglés, pero ya sabías que estaban ahí, ¿sabes? No hace falta que pongas al lado el Corte Inglés, patrocina, ¿sabes? Y es eso, o sea, nos dejaban libertad para hacer las creatividades, para hacer las propuestas de los vídeos, de cómo tenía que aparecer la marca en la academia, y gracias a eso pues ha funcionado bien, creo. Si nos hubiéramos dejado ir por los criterios de los altos mandos de no, tiene que aparecer esto, sí o sí, pues igual no hubiera ido también. O igual la gente se hubiera ido porque ya lo veía que era un anuncio a antigua usanza, ¿sabes? Luego teníamos a los concursantes como generadores de contenido también mientras estaban en la academia. Ellos tenían unos móviles, no podían recibir información del exterior, o sea, no estaban conectados, pero luego se lo pasaban a vosotras, algo así, y vosotras lo publicabais en la cuenta de Instagram de cada uno. ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran los más activos? ¿Cómo Amaya, siempre estaba? Amaya la que más. Amaya. Bueno, a ver, ¿quién era la más? Bueno, Ricky. Bueno, Ricky. Ricky un montón, sí, totalmente. Y era 30 posts al día. Es en plan, igual esto no es lo correcto, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno. A mí me sorprendió lo bien que tenían dominado el medio algunos. Alfred. Algunos, tú lo has dicho, ¿eh? Algunos. Alfred, a la hora de promocionar las canciones que él componía y todo lo que hacía de Proactiva Open Arms y tal, la verdad es que parecía un profesional de la comunicación en redes. ¿Cómo lo veíais? ¿Quiénes eran los que más? ¿Cómo lo veíais desde dentro, lo que ellos hacían? ¿Yo? Digo. Bueno. O sea, Alfred, súper bien. Además, me hace mucha gracia porque, claro, a ver, os explico un poco el proceso por si no... Ellos tenían un móvil capado sin internet y todas las fotos que se hacían llegaban al servidor que teníamos en la oficina. Cuando digo todas, es todas y hemos visto muchas cosas, ¿vale? Sí. Y claro, un día subí a la academia y les expliqué cómo era el código para que ellos supieran cuál foto era la que querían subir. Tenían que hacer un proceso tal y luego me ponían el texto con la foto. Y Alfred, cuando me ponía el texto, me ponía, esta foto la cuelgas a las 8. Y yo, a ver, ¿sabes? Tengo más cosas que hacer, no puedo con todo, ¿sabes? Pero me hacía mucha gracia que ya supiera la hora en la que tenía que publicar la foto y tal. Eres súper influencer. También había gente que te ponía, gracias, Belén. Sí, más monos ponían, gracias, Belén, en cada foto, ¿sabes? Y ya, de nada. Pero claro, era como una comunicación unidireccional porque yo no podía decirles de nada, ¿sabes? Ellos podían también poner, para las stories, podían poner textos, emojis. Sí, lo podían hacer todo igual, lo único que no eran ellos quien lo subían y veían la reacción de la gente. Y sí que, jolín, la gente a veces es mala, ¿eh? Porque les comentaban, cuando hubo etapas de que un concursante era el malo de la edición, Miriam, por ejemplo, todo lleno de víboras. A ver, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Es que tampoco lo está viendo y no... Es que, ¿qué te aporta a ti? Y lo ve la familia, que para mí es peor incluso. Y lo ve la familia, claro. Pero luego, claro, cambió todo y ahora leones, pues súper bien, ¿sabes? Claro, cuando salieron de la academia sí que les tuvimos que explicar algunas cosas que habían pasado, cómo se habían visto fuera, para que no les viniera de sopetón todo eso. Porque sí que es verdad que, yo qué sé, la que más seguidores tenía era Aitana, que tenía 17.000 antes de entrar. Y pues ella igual se hacía un poco más a la idea, pero gente que nunca había tenido redes, como Juan Antonio, que me costó la vida, que entendiera que era un post y que era una historia, o sea, partiendo de esa base, era todo muy complicado, ¿sabes? Pero ahora ya he aprendido. Ahora he aprendido un montón, estoy súper orgullosa. Y, claro, decirles, mira, hay mucha gente mala, es como enseñarles a un niño pequeño, ¿sabes? O sea, no tengáis en cuenta nada de lo que os están diciendo, porque es que no es lo real, ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, ¿sabes? Y me estoy enrollando, no era esta la pregunta, ¿verdad? Era más activo, ¿no? Sí, no, y os iba a preguntar también por eso, ¿cómo fue esa transición a salir de la burbuja de la academia, a estar capados, a de repente ellos mismos tener que llevar ya sus redes sociales? Y ¿los habéis acompañado? ¿Lo hacen por su cuenta? ¿Cómo valoráis cómo lo están haciendo? Lo hacen por su cuenta. Yo, un momento que nunca olvidaré fue cuando salió expulsada Nerea, claro, bajaban, tal, no sé qué, y les enseñábamos cuántos seguidores tenían. Y Nerea creo que en ese momento tenía 170.000 o así en Instagram. Lo vio y dice, ¡ah! Y luego pegó un grito de emoción, pero cuando vio el tic de verificado, ¿sabes? O sea, le hizo más ilusión eso que un montón de seguidores. Y yo, a ver, ¿qué te pasa? Dice, ¡guau! Es que ya soy alguien importante. Y yo, qué mona, ¿sabes? Pero es eso, es que
es como mucha información de repente y tienen que aprender a Yo me acuerdo llevarlo. cuando salió Thalía, había sido trending topic, en plan, Sí, primer qué trending risa. topic o una cosa así, y ella, en plan, le dijimos, pues mira, ha sido trending topic tal, y ella, pero yo, y digo, hombre, no va a ser la de arrasando, ¿sabes? Tú. Y ella en plan, yo de verdad, no sé qué, y estaba flipando, y entonces dice, ¿le podéis sacar una captura y me lo mandáis? Y me pareció como, qué mona, o sea, como, eso seguro que la ha sacado alguien, pero como muy pendientes de cosas que, pues que claro, cuando nunca has sido trending topic ni has tenido estas cosas como de, pues puedes sacarle una foto y me la mandas. Habla con mi madre y mándasela, por favor, para que la tenga. Aunque yo, bueno, la pregunta que más me gustó de cuando diste la clase de redes sociales en tal, es que había gente muy preocupada porque no tenían calendario en el móvil. Y era como, Dios mío, los influencers, madre mía, qué trabajo tienes por delante, que está preocupada porque no se puede poner el calendario y saber qué día es de junio el sábado, ¿sabes? No sé. Por favor, Belén, ¿les puedes decir que no se activen el calendario? Y yo, vale, ¿sabes? O sea, pero me puedes hacer caso, por favor. Fue un drama mi clase, creo. O sea, de hecho, mucha gente me criticó. Es que no has dado clase de redes. Y yo, es que era imposible. Es que si tengo que partir de la base de que es un post, ¿qué más quieres que explique? Es que no puedo, ¿sabes? Y tenían muchas dudas, muchas. Y las siguen veces teniendo. La misma porque no se escuchaban, estaban muy Sí, agobiados. estaban agobiadísimos. Sí, Y de hecho ahora me escriben, oye, Belén, es que no sé hacer esto. Y es como, no puede ser. Es que ya llevas mucho tiempo fuera, ¿sabes? Y es que son buenísimos, no sé. Son como mis hijos, de verdad. Y ahora en el post-OT, ellos en las redes, la verdad, bueno, Amaya, que pasó de no poner nada, Bueno. de repente es la reina de los directos de Ella tiene Instagram. como 7 fotos o una cosa así. Está súper bien. Me parece que se enganchó a esta cosa de estar en directo todo el tiempo y que se le da súper bien ese formato íntimo, Es ¿no? maravillosa haciendo directos. O sea, creo que es mi favorita haciendo directos, evidentemente, porque te da titulares todo el rato. Como le dicen, tienes que ser la reina tú y no el Felipe ese. Y ella en plan, ¿qué Felipe? Ah, el rey. Ah, bueno. O cuando sé yo dónde vivía, que es como, Sí. chica. Y luego dice como de, no estoy en mi casa. O sea, como veías todo el proceso mental. Y oyes suyo. a la madre de fondo, a Maya. Es que era brutal. Acabamos de ver a su madre, una foto suya en la pared, o sea, un cuadro. Pero sí, yo qué sé, mola mucho. Y yo creo, de hecho, como la semana cuando acabó T, como que hacían muchísimos directos todo el rato, hacían directos en plan de estos de compartidos entre ellos. Y fue como que al final hubo un 24 horas paralelo para llevar mejor el mono de OT. Porque claro, de repente era como de, pues estaba todo el mundo en modo madre, en plan, ¿qué hacéis? ¿Con quién estáis? Poned algo, ¿no? No sé, estoy aquí. Y claro, la gente en el hashtag que siguió siendo trending topic ponía capturas, ponía fotos del directo y tal, entonces, bueno, eso ayuda bastante, yo creo, y han cogido bastante bien el rollo de las redes, yo creo, todos. Roy, por ejemplo, pero yo me acuerdo que hizo una gincana en Santiago y que de repente se juntaron no sé cuántas personas ahí que lo estaban siguiendo por las stories. Roy tiene mucho mundo interior y tiene que presentar Luar en un futuro. Eso es lo que más, eso lo veo muy difícil. Yo creo que Galloso No va a copresentar. copresentar. Bueno, yo creo que Madera. podemos... seguro que hay gente aquí que tiene preguntas para Belén y para Carolina. ¿Alguna curiosidad, algún salseo, algo? Bueno, ¿Qué salseo no queréis? rayéis, te digo. ¿Alguna mano por ahí levantada? Ahí atrás. Hola, quería saber qué os ha parecido el videoclip de Lo Malo. Vale. A ver, me parece una cosa mal y es que han cambiado la coreografía y yo eché muchísimas horas de mi vida aprendiéndome la otra. Bueno, muchísimas. 2. Viéndome el vídeo de Vicky intentando atar cabos de cómo era la coreografía. Entonces me da un poco de rabia que ahora hacen una cosa así y yo eso no lo sé hacer. Pero bien, o sea, es como que tiene 1 millón de visitas ya ahora. Ha llegado ya. Pues nada, lo subieron ayer y tienen 1 millón de visitas, estrellas. Aunque ahora esta versión nueva me va a costar acostumbrarme porque yo soy tradicional. Yo lo que es que no acabo de entender lo del vestido de época, pero... Un homenaje a Velázquez y eso. Sí, y es... y es como que Aitana es súper mala, en plan, lo rompe todo y Ana Guerra no. Y es como, Ana, rompe cosas, tú también, ¿no? Claro. Vas a una grabación y no es puedes... que me falta que alguien me explique el porqué de cada plano, Claro. creo. ¿Sabes? Un audiolibro abajo diciendo, Exacto. mira, esto lo hacen porque para afuera lo Vais, malo... que lo haga Vais, por favor, que me lo explique todo. ¿Por ahí otra pregunta? Una ahí, otra aquí, sí.
Hola. Hola. Bueno, me gustaría una respuesta sincera Bueno, de... Hasta aquí todo mentira. No, a ver, en serio, que si vosotras currarais en una marca, si recomendaríais, porque, por ejemplo, hace poco Broncano hizo unos vídeos sobre el Samsung, creo era un teléfono, y todos los comentarios eran vendido de mierda, ya no queremos saber nada de ti, o sea... más allá del puro beneficio de hago promo del Corte Inglés y ese jersey se agota, si creéis realmente y sinceramente que es posible que las marcas hagan una publi que pueda empatizar con el público. Hombre, yo creo, o sea, yo también, bueno, no soy influencer, pero como una cosa así. Y alguna vez yo he colaborado con marcas y yo colaboro con marcas con las que estoy de acuerdo y que me son útiles. O sea, yo, por ejemplo, rompí mi móvil, o sea, se rompió, mazo, o sea, no había ahí dónde cogerlo, me cortaba el dedo al hacer así. Y sacaron, Samsung tenía una app que era para pasar como los contenidos de un móvil a otro, en plan todo, hasta los SMS, que dices tú, ¿para qué? Pero yo lo pasé todo, ¿sabes? Porque era mío. Y hice una promo de esa app que utilicé. Entonces, lo expliqué tal cual como me había pasado y la gente pues lo entendió, porque estoy contando una cosa que me ocurre. Ahora, si hago una, no sé, o sea, digo, pues iba conduciendo no sé dónde, ya es mentira, no tengo carne, mentira todo. Entonces, yo creo que se trata de hacer se puede hacer un contenido bien, o sea, yo por ejemplo, como se hizo en OT, al final es como de, si es que, o sea, yo consumo Telepizza y ellos también, y comen y damos gracias, que si no se mueren. Entonces, no sé, o sea, yo creo que sí que se puede colaborar con una marca y que no sea violento. También depende de qué tipo de público tengas. O sea, yo si mi público por hacer una promo de una cosa en la que creo ya me dice es una vendida, no sé qué, no sé cuánto, hombre, también tengo un público que se alegra de que tenga dinero para pagarme el alquiler, ¿sabes? Y eso pues está muy bien, también. Sí, es lo que dice Carolina, que... Ay, sí, ¿no? Carolina. Bueno, a ver, yo como ella también he hecho algunas colaboraciones con marcas y es eso, nunca vas a hacer algo con lo que no te sientes identificado o que no te gusta directamente, ¿sabes? Y en OT pasó lo mismo, nos llegaban, cuando ya vieron que todo iba bien, nos llegaban infinidad de cosas, pero que veíamos que no encajaban de ninguna manera y que podría ser que no encajaran con todos los concursantes, o sea, tenía que ser algo con lo que todos fueran felices al verlo, ¿sabes? O sea, queda como muy Mr. Wonderful, pero es así, o sea, yo qué sé, a mí si me regalas, que a mí me gusta todo, soy fan de todo, no sé. Y lo gratis, ¡buah! Claro, no sé qué decir. Pues por la cámara que les dieron, por ejemplo. Mira, un disco de Juan Camus que no me gusta, ¿sabes? Hablando de OT, pues no te voy a poner mi mejor cara, ¿sabes? Y no te lo voy a promocionar, pero si es algo que dices, jolín, pues esto me lo compraría yo, mola, ¿sabes? Y más cuando sabes hacer algo diferente, que no sea la publi de siempre, ¿sabes? Sino que interactúas, muestras tus reacciones. Esto de... A mí me mola mucho los vídeos de estos de ropa de China y dices, lo que pedí versus lo que me llegó. Que es que además, digo, los chinos no entienden nada de lo que estamos diciendo en estos vídeos, ¿sabes? Porque os estamos poniendo a caldo. Estás ahí, qué puta Pues mierda. que te lo piden, o sea, recibí un mail que dice, queremos que hagas un vídeo así. Y yo, de puta madre, o sea, no me vas a entender y voy a decir lo que me salga de ahí, ¿no? Y es eso, cuando ves las reacciones reales ante un producto, pues triunfa muchísimo más. Porque es que al final todos somos influencers o todos llevamos marcas y todos podemos ser un escaparate publicitario, ¿sabes? Quizás es posible, sí, que la gente joven tenga más naturalizada esa relación con las marcas por internet y por estas cosas que a lo mejor la generación que ve a David Broncano, que no sé, que le parece que ensucia, ¿no? Cualquier contenido, no lo sé. Yo creo que hay una cuestión generacional ahí también. David Broncano está haciendo un programa en Movistar. ¿Qué más promo hay que esa? Claro. Entonces, lo que pasa es que es la colado al que lo estaba viendo. Entonces, quiero decir, no pasa nada por hacer promo a veces. Son inofensivos. Bueno, había más preguntas por aquí, vamos un poco rápido porque hay bastantes manos levantadas. Una aquí, otra ahí, al menos. Y una chica que lleva ahí con el brazo un rato largo. Sí. Hola. Hola. Yo soy estudiante de comunicación audiovisual y ahora con el tema transmedia estamos todos un poco locos. Yo soy muy fan de la estrategia transmedia que se llevó en OT y además sobre todo porque creo que llevó a toda la gente joven que había huido de la primera a ver la primera y hacerla líder de los lunes. ¿Creéis que este tipo de estrategias, tal vez no llevadas al nivel máximo por el tema de que era un reality,
¿podría funcionar para traer de vuelta a la gente joven a la televisión? Claro, sí, yo creo que sí. Porque al final la gente que veía el 24 horas, si eras fan real, pues veías la gala, ¿sabes? Porque querías ver el examen final de tus niños, ¿sabes? Y sí, los puedes arrastrar perfectamente, aunque también te digo que es lo que decía ella, que mucha gente lo siguió íntegro solo en redes sociales. Pero al final, si el trabajo está bien hecho y creas como la necesidad de ver el resultado final, los vas a llevar a televisión. Yo vi el reality de la costura de después. Cuando acabó OT pusieron un OT de costura. Es que tú eres muy del reality de la costura, ¿no? No sí, sé. la verdad es que juntaba te todas mis veo, pasiones. Te veo así. Sí, entonces era como... Y sé que hay gente que como que sigue viéndolo de, bueno, pues por ver algo el lunes. Claro. Y vi el reality de la costura. ¿Otra pregunta ahí? Yo quería preguntar sobre Eurovisión, si tenéis pensado, bueno, no sé si estáis metida en ello, y si tenéis pensado retransmitir en redes sociales ciertas cosas o seguirlo más o menos. O sea, sé que se van a... O sea, estamos haciendo ahora semanalmente con Place y RTVE un programa que se llama Otevisión los lunes por la tarde, que bueno, cada día traemos como a... Bueno, estamos de colaboradores Ricky, Roy y yo, y luego vamos trayendo a gente que haya estado en el concurso y demás, y siguiendo un poco los pasos de Amaya y Alfred, hacemos videoconexión con ellos semanalmente y tal, y luego de cara a Eurovisión, pues sí que va a haber contenido exclusivo de allí, que creo que todavía no se puede contar todo mucho, pero evidentemente o sea, se va a ir mucha gente para allí, se va a ir un equipo tal, y luego también desde Madrid se va a hacer una gala previa a Eurovisión, o sea, como todos los años, pero bueno, supongo que más aún, porque este año Amaya y Alfred pues han tenido un poco un efecto rosa un poco, ¿no? Que está volviendo la gente a interesarse por Eurovisión. Toma. Y cada vez somos más. Y este año va a haber mucho más contenido de Eurovisión y de ellos. Sí, sí. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Aquí, ¿había alguna pendiente por arriba? No sé. Aquí. Ella. ¿O quién más? Yo os quería preguntar, sinceramente como la otra chica, ¿quién creéis que en 5 o 10 años estará ahí en el panorama musical como está a día de hoy? Bisbal o Bustamante o Chenoa, que tuvieron, o sea, ganó Rosa su edición, pero quien más repercusión tuvo al final fue Bisbal y Bustamante, no fue Rosa. Y si creéis que le va a pasar lo mismo a Amaya, Aitana, Alfred, etcétera. Mira, mi opinión es, ¿quién ha quedado segunda este año? Segunda. Aitana. ¿Bisbal en qué posición quedó? Segunda. Pues ya lo tienes. Es mi respuesta. Yo aún así creo que, o sea, no sé, o sea, me gusta comparar con OT1 porque hay que tener, pues, referencias y una base histórica, pero yo creo que cada uno puede hacer, o sea, tanto, bueno, pues Mai Meneses en OT2 se fue de primera y lo petó. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas personas que pueden perfectamente seguir en el panorama musical y luego, sobre todo, que veo que como tienen, o sea, muchos los veo incluso como compositores o reporteros, presentadores, o sea, yo quiero decir, Roy o Ricky tienen una cosa que no tienen muchos de sus compañeros y es que yo los veo perfectamente colaborando en un programa de entretenimiento y veo a muchos de ellos como no sé, o sea, haciendo cosas en los medios perfectamente, claro. Además de la música. Porque Operación Triunfo, no es operación voy a triunfar en el mundo de la música tampoco. Y cada uno tiene el triunfo como de una manera, ¿sabes? Igual claro, para uno triunfar es llegar a ser como Bisbal, pero igual para otro es hacer 50 musicales, ¿sabes? Sí. O aparecer en X programa, o ser colaborador, ¿sabes? Es más operación estar sano mentalmente, un poco. Ahí está, sí. Entonces ese es el triunfo para mí, yo creo. Es que yo veo a Aitana como la que va a estar ahí dentro de 5 años, como digo, pero es que veo a Marina y digo, es que esta va a ser youtuber fijo, ¿sabes? Bueno, ya ha empezado. Sí, ya lo vi. Y que realmente a lo mejor luego en la música, a lo mejor no es el año en el que Marina tiene un despegue en su carrera
discográfica, pero dentro de unos años sí, es que realmente tienen 20 años, quiero decir. Igual pasa como Pablo López, que de repente Claro. desaparece y luego pega el pelotazo, ¿sabes? O sea, materia prima hay, entonces yo creo que pueden tener todos realmente su hueco en la música y su hueco en un sitio en el que estén cómodos. Claro. No quiero ser políticamente correcta, pero es que lo juro que lo pienso así. No, claro, y es verdad, y cada uno tiene su momento también. Igual ahora todo el mundo está pendiente de 4 o 5 y del resto se olvidan un poco. Pero que es mejor para ellos, yo Claro, creo, para porque no quemarte al cuando final, T1 ¿sabes? sacaron ahí 80 discos de golpe, es como de, es imposible que vayan todos bien. Igual si ahora de repente sacan 6 CDs y luego más adelante sacan pues unos singles o no sé qué, si es que realmente, o sea, por ejemplo, Natalia a lo mejor no está sacando CDs todo el rato, pero saca un single cada verano que lo peta. Claro. Y son hits, lo recomiendo a todo el mundo, por cierto. Y presentó el Grand Prix con Bertín Osborne, que eso es una cosa que ninguno de nosotros ha hecho. Bueno, pues yo creo que con esta perspectiva de futuro, yo creo que también que los artistas también cada vez son más transmedia, ellos mismos. Un artista que tenga talento, que tenga su marca personal, digamos, que tenga su comunidad y sus seguidores, puede expandir su talento allá donde se le dé mejor. Así que veremos muchas cosas interesantes. Esperamos OT2 ya con cierta ansia. Bueno, hay que dejar descansar un poquito el... Pero lo tenéis que ver todos, porfa. Dadnos una oportunidad. Va a ser difícil comparar. ¿Cómo lo ves? ¿Con un poco de miedo? Es que es inevitable que todo el mundo lo vaya a comparar. Incluso la gente que se vaya a presentar a los castings se parecerá a alguno. Y ya no porque le saldrá innato, ¿sabes? Ay, pues mira, igual puedo potenciar... Ay, buah, no sé, jo. ¿Sabes? Es que estoy segura... me han cortado el micro. Porque es una pesada. Estoy segura que hay gente que va a intentar parecerse y ese es el gran error. O sea, buscará a Noemí, que tiene un gran trabajo ahora por delante, gente que realmente sorprenda, como ellos. Bueno, pues mucha suerte en ese reto de OT2, mucha suerte en el reto de Eurovisión, que también os queda un trabajo importante por delante. Estaremos todos ahí en Lisboa físicamente porque estamos cerca, o bien mentalmente todos ahí siguiéndoos por las redes. Y nada, cerramos esta mesa. Muchas gracias, Belena y Carolina. Un aplauso para ellas. Gracias. Bueno, facemos un descanso duns 15 minutos máximo, porque a volta temos unha das actividades as que máis cariño lle temos aquí no canal de internet, entre a charla, monólogo e a proxección, no que un convidado nos desvela o seu código fonte audiovisual, que como está composto, como todos estamos compostos de imaxes que ao longo da nosa vida nos van influenciando e que se nos meten e que logo cando nos piden unha cousa